Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Bri y hoy vamos a tejer juntas una cartera estilo coquette, muy femenina y delicada. Es un proyecto fácil y rápido de hacer, espero que te guste y me acompañes hasta el final. No olvides dejarme un comentario con tu opinión. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando para nuestro bolso. Trapillo de dos diferentes colores, este es de 2 centímetros y 100% poliéster. Gancho número 8. Aguja lanera, 4 marcadores y tijeras. Comencemos. Ok, vamos a empezar. Voy a estar uniendo estos dos colores para hacer una combinación muy bonita, miren. Vamos a hacer un nudo corredizo y 16 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 14, 15 y 16. 16 cadenas y esto mide 16 centímetros. Y ahora vamos a empezar a trabajar por atrás de las cadenas en los nuditos, comenzando desde el segundo nudito, haciendo puntos bajos. Vamos a trabajar en la base de nuestro bolso. Punto bajo en cada nudito. Este es mi último nudito. Ahí vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, ahí mismo, el segundo, 2, vamos a pasar este donde está el nudo corredizo hacia el otro lado y vamos a hacer ahí mismo el tercero, 3, ahí está. Hicimos acá 14 puntos bajos y en el último nudito hicimos 3 puntos bajos. Ahora nuevamente vamos a hacer 14 puntos bajos en cada cadenita. Tomando las 2 hebras, o sea la cadena completa. Esta es mi última cadenita. 14 puntos bajos y la cadena de altura, esta de aquí, vamos a hacer los 3 puntos bajos de esta otra esquina. Aquí hicimos 3, entonces acá tenemos que hacer también 3 y la vamos a hacer ahí en la cadena de altura, tomando la cadena completa. Estirémoslo un poco para que no se nos haga difícil ingresar. Ahí vamos a hacer 3 puntos bajos. Y el último. Ahí están los 3 puntos bajos. Vamos a estirar un poco y vamos a hacer el cierre en la siguiente cadena que se ve. En esta cadenita vamos a ingresar de atrás hacia adelante. Vamos a tomar hebra y lo pasamos hacia atrás. Estiramos acá y el último punto bajo que hicimos, el tercero de esta esquina, ahí vamos a ingresar en la parte de en medio. Busquemos el centro de ese punto bajo, ahí justo ahí donde está la conexión, abajito tiene que estar, y vamos a salir por la parte de atrás, ahí, la hebra hacia acá. Intentamos ingresar, ahí, tomamos el trapillo que pasamos hacia atrás
apretamos un poco, así, y luego tomamos trapillo y lo pasamos hacia adelante. Hacemos una cadenita. Ahí mismo donde ingresamos vamos a hacer otro punto bajo. Volvemos nuevamente. Y hacemos punto bajo. Esta cadenita aquí que se formó es ahí donde vamos a hacer el cierre de esta segunda vuelta. Entonces vamos a agregar ahí el marcador para que no haya confusión. Ahí está. Esta fue la cadenita que equivale a un punto bajo. Luego hicimos otro punto bajo ahí y se formó esta cadenita arriba. Ahí es donde vamos a hacer el cierre. Ahora vamos a hacer los 14 puntos bajos, pero aquí, mucha atención, vamos a ingresar básicamente en el centro de ese punto, pero solamente así. Miren, ingresamos, miren, por la parte de atrás donde salimos, abajo de la lomita, ingreso y salgo abajo de la lomita, y aquí están las dos hebras. No sé si se logra ver. Aquí están las dos hebras y por acá es donde vamos a salir, abajo de la lomita, pero ingresando casi en el centro de ese punto, del punto bajo, ahí al ladito, y saliendo abajo nada más de la lomita sin salir en medio del punto bajo. Entonces vamos a ingresar. Miren, aquí están las dos hebras, salimos al lado. Esto es para que nuestra base no nos quede los puntos bajos a un lado. Miren, por ejemplo, en esta base los puntos bajos centrados están yendo hacia este lado, así, y no van derechos. Entonces, haciendo esta técnica, nos van a quedar en el centro. Ahí hacemos nuestro punto bajo. Siguiente, de igual manera, ingresar solamente tomando la hebra y saliendo por la parte de atrás, abajo de las lomitas, y acá están las dos hebras. En todos esos puntos bajos lo vamos a hacer de esa manera. Y vamos a cambiar cuando lleguemos a la esquina, ya les voy a mostrar. Ya no se me está yendo el punto hacia este lado, sino que va derecho. Este es mi último punto bajo, número 14. Vamos a ingresar. Ahí están las dos hebras. Y aquí están los 3 puntos de la esquina. Vamos a hacer aumentos, o sea, 2 puntos en cada uno de esos 3 puntos. Aquí está el primero, vamos a hacerlo de la misma manera que estamos trabajando acá, ingresar en de lado. Ahí está la lomita atrás, así, y aquí están las dos hebras de ese punto. Entonces es un aumento, pero aquí vamos a hacer el primero así, de esa forma, ahí, y el segundo vamos a ingresar en medio del punto, o sea, saliendo en medio de las dos hebras. Entonces vamos a tratar de hacerlo para que nuestra base no nos quede a un lado. Ahí, en el centro del punto. Ahí está, el primer aumento. Identificamos el segundo, ahí. De igual manera, el primer punto bajo es saliendo a un lado y abajo de las lomitas. Entonces aquí nosotros lo acomodamos bien, miren, y hacemos nuestro primer
punto bajo de ese punto de lado y luego en medio, ahí mismo pero en medio, así. Ahí estamos saliendo en medio de ese punto. Entonces uno a un lado, a un ladito del mismo punto bajo y otro en la parte en medio. Ahí está el último punto. Aquí está el tercero. Entonces vamos a ingresar ahí, pero tomando nada más la hebra y saliendo abajo de la lomita. Ahí están las dos hebras. Ese es el primer punto bajo y nuevamente ahí, pero vamos a salir esta vez en la parte de en medio. Ahí. Ahí está. Y ahora nuestros 14 puntos bajos y lo vamos a hacer de la misma forma que lo hicimos acá, de lado. No acá, sino que en el punto, solo tomando la hebra derecha y saliendo abajo de la lomita. Ok, terminé de hacer mis 14 puntos. Ahora ya llegué aquí a la esquina. Al comenzar hicimos un aumento, entonces faltan 2 puntos en esta esquina. Aquí uno y aquí está el otro por acá. Ahí están los dos. Ahí vamos a hacer aumento de la misma forma como hicimos acá. El primero a un lado, siempre en la B, tomando la hebra derecha y saliendo abajo de la lomita. Este es el primero de ese aumento y el segundo en medio de la B, saliendo ahí en medio del punto bajo. Ahí está. Siguiente punto, siempre entrando casi en medio y abajo de la lomita. Y ahora en medio de ese punto bajo vamos a intentar, ahí está, hacer nuestro otro punto bajo. Ahí. Ahora vamos a cerrar. Jalamos. Ahí donde está el marcador, vamos a quitarlo. Ingresamos. Tomamos trapillo, pasamos hacia atrás. Se quedó esta. Tomamos ambas hebras. Así. Esta hebra tiene que quedar de la misma medida que la cadenita, que esta hebra de la cadena. Entonces no hay que apretarlo tanto, ¿ok? Hasta ahí voy a dejar el ancho de mi base. Solamente hicimos 2 vueltas y ahora vamos a trabajar en el cuerpo de nuestro bolso. Entonces ahora vamos a ingresar. Estamos acá, ¿sí? Ahí ingresamos en esa cadena, pasamos el trapillo hacia atrás y vamos a ingresar en esta cadena que le sigue. Ahí vamos a cerrar de esta manera siempre las hileras de nuestro cuerpo del bolso. Tomamos trapillo, no jalemos tanto acá, no dejemos tampoco tanto trapillo ahí, así. Ahí voy a agregarle esto para que no se me vaya a salir y voy a tomar trapillo, lo ingreso al ganchillo y lo paso hacia adelante, ¿sí? De esa segunda cadena. Aquí cerramos, entonces aquí lo estoy ingresando en la siguiente cadena para poder hacer mi punto medio alto. Vamos a trabajar el cuerpo de nuestro bolso con puntos medios altos, y para simular el punto medio alto al comenzar una hilera, de esta forma lo vamos a hacer. Entonces ya ingresamos, sacamos el ganchillo, esto también. Voy a ingresar el ganchillo a esta de acá que estamos pasando hacia atrás, el cierre.
tomo trapillo y vuelvo y tomo esta otra orejita que pasé. Ahora voy a hacer un punto bajo de esta forma, ¿ok? Así simulamos un punto medio alto al comenzar cada hilera. Ahora vamos a hacer en cada cadenita puntos medios altos. Aquí no vamos a hacer aumentos, no vamos a hacer más nada que puntos medios altos en cada cadenita, tomando ambas hebras todo alrededor. Entonces su punto medio alto, lazada, ingresamos en la cadenita completa, damos altura, tomamos trapillo y pasamos por las 3. Lazada, siguiente cadenita, tomamos trapillo, damos un poco de altura, tomamos trapillo y lo vamos a pasar por esas 3. Ese es el punto medio alto. Entonces así vamos a estar trabajando en todo el cuerpo de nuestro bolso. Se me pasó darle las medidas de mi base. Aquí serían 25 centímetros y de ancho 5 centímetros y medio. Entonces seguiré trabajando el resto de las cadenas y nos vemos por acá. Ok, aquí estoy en mis últimos 3 puntos. Les quería mostrar cómo se ve. Vamos a ingresar aquí. Vamos a ingresar aquí, que fue la hebra que pasamos hacia atrás. Ahí vamos a ingresar siempre. Y vamos a ingresar aquí, en esta. Y vamos a salir arriba de esta hebra. Ok. Está justo en medio de esos 2 puntos. Miren, ahí hay 2 puntos. Entonces ahí tiene que ir otro punto medio alto, porque ahí están 2 puntos y en medio hay un punto medio alto. Sí. Ahora para cerrar, jalamos y vamos a ingresar en esta cadenita que se ve aquí. Se ve una media pequeña acá, esta no. Solamente en esta que está en medio de estos 2, del primero que hicimos de esa hilera y el segundo. Ahí hay una cadenita, ahí vamos a ingresar de esta manera. Pasamos hacia atrás, jalamos, no lo apretamos tanto, lo dejamos prácticamente igual que las otras, pero siempre dejando una orejita más o menos así para poder darle esa forma. Miren que tiene el punto medio alto. Entonces esta orejita es esta de aquí. Esta es esta orejita, entonces hay que dejarla un poco no tan apretada. Ahí. Este fue el primer punto medio alto que hicimos y que simulamos. Y miren, se pierde con los otros. Entonces de esa forma siempre lo vamos a hacer. Ahí está. Aquí en esta cadena fue que ingresamos para pasar este trapillo acá. En la siguiente cadena que le sigue vamos a pasar de adelante hacia atrás. Así. Vamos a tomar trapillo. Esto.
Tratemos de agregarle algo ahí para que no se nos vaya a soltar. Traemos trapillo, lo ingresamos en el ganchillo que estamos usando, damos altura, quitamos y tomamos esta primera orejita que pasamos hacia atrás y esta que pasamos hacia adelante, así, de esa forma. Vamos a ponerla así y ahora vamos a cerrar por esas dos, así. Recuerden, el último punto lo van a hacer ustedes aquí, ahí. Si ustedes gustan pueden hasta agregar un marcador para que no se vayan a equivocar, para que sepan que ahí van a hacer el último punto. Sí es recomendable que le agreguen un marcador para que ustedes sepan que ese es el último punto medio alto de esa hilera en que están trabajando, que tienen que hacer. Y ahora también es bueno, aquí se lo voy a agregar, ahí se lo voy a dejar para que ustedes vean. Y también voy a agregar otro marcador, ya que se va a formar una cadenita al hacer el siguiente punto medio alto. En la siguiente cadena doy altura y paso por 3. En esa cadenita que se formó también le vamos a agregar un marcador, ya que aquí es donde vamos a cerrar esa hilera, ¿ok? En esta cadenita. Entonces vamos a seguir haciendo puntos medios altos en todo alrededor. Ya aquí en el cuerpo de nuestro bolso ya no hay que hacer más nada que puntos medios altos. ¿Sí? No hay que hacer aumentos, no hay que hacer disminuciones, más que trabajar cada hilera punto medio alto y cerrar de la forma en que les mostré. ¿Ok? Hasta el alto deseado. Voy a seguir trabajando los puntos medios altos de esta hilera y les voy a mostrar cómo cerrar por última vez la hilera. ¿Ok? Nos vemos por acá. Ok, estoy en mis últimos 3 puntos. Ahí se ve la última cadenita, 1, donde pasamos el trapillo, 2 y 3, donde agregamos el marcador. Por eso es bueno agregar el marcador para que ustedes no se vayan a perder. Ahí, y ahí donde está el marcador, lazada, punto bajo, y de esta forma vamos a cerrar. Ahí donde tenemos el marcador, jalamos, ahí estamos entrando de adentro hacia afuera y después de afuera hacia adentro en esta siguiente cadena para la siguiente orejita. Ahí, mismo tamaño que las otras, ingresamos de afuera hacia adentro para sacar trapillo de este lado. Ahí agregamos esta orejita y esta otra, así, que queden así de la misma altura. Tomamos trapillo y pasamos. Ok, ahí fue donde ingresamos la primera vez. Vamos a agregar el marcador y ahora vamos a formar otro punto bajo en la siguiente cadenita para agregar el marcador en la cadenita que se ha formado al hacer ese segundo punto. Ahí, aquí vamos a cerrar y aquí vamos a hacer nuestro último punto. Entonces así seguimos, ¿sí? Seguiré trabajando hasta el alto deseado y regreso con ustedes. Ok, aquí estoy por hacer mi último punto. Y cortamos hebra dejando para luego esconder.
con cuidado para que no apretemos esta cadenita de acá. Ahora vamos a ingresar en la cadenita donde tenemos el marcador. Tomamos trapillo, pasamos hacia adelante y ahora vamos a ingresar en esta última cadenita formada. Vamos a ingresar por la parte de abajo, tomando la lomita y tomando la hebra de la cadena y saliendo en medio. Tomamos trapillo y lo pasamos hacia atrás. Y aquí empezamos a darle la misma medida que las otras. Una vez le damos las medidas, por la parte de atrás escondemos esta hebra por debajo de los puntos, ¿ok? Entonces luego lo voy a hacer para no hacerles el video tan largo. Así nos ha quedado por la parte de atrás. No se nota donde hicimos los cierres, miren. Y la parte de enfrente. Acá abajo. Miren el espacio. Hicimos un total de hileras de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 hileras de puntos medios altos, ¿ok? Ahora vamos a tomar las medidas. 19 y medio. Y de acá, 28 y medio a 29 centímetros. Acomodamos bien el bolso para poder hacerle las asas. Ok, ya acomodé aquí los marcadores. Desde aquí donde está este marcador hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenitas. De igual manera aquí. Y en la parte de en medio quedan sobrante en ambos lados. 1, 2, sin contar los marcadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cadenitas. Ok. Y 11 en esta parte. Entonces así, de esa manera, que queden al mismo nivel, ok, así. Ahora vamos a tomar trapillo, vamos a hacer un nudo corredizo, dejamos para luego esconder, así, y soltamos y vamos a ingresarlo en el primer marcador. Ahí vamos a tomar trapillo, no la orejita aún, sino que trapillo, ok. Tomamos trapillo y pasamos esa orejita, así. Soltamos, tomamos la orejita que hicimos del nudo corredizo, ahí. Aquí está la orejita que pasamos hacia adelante, donde estaba el marcador, y lo agregamos al ganchillo. Vamos a simular un punto medio alto y pasamos por todas, así, de esa manera. Luego escondemos bien estas hebras por la parte de atrás y escondemos bien el nudito, ok. Apretamos un poco más aquí, así. Y ahora vamos a empezar a hacer puntos medios altos en todas las cadenitas hasta llegar al otro extremo, aquí donde está el marcador. Estoy llegando acá a mi otro marcador. Este es mi penúltimo y voy a quitar el marcador para poder hacerlo. Ahí. De esa manera. Y ahora voy a hacer 55 cadenitas. Esto va a ser el largo de mi asa. Si ustedes la quieren más larga, entonces hagan más cadenas, ¿ok? Yo voy a hacer 55, 54 y 55 cadenitas, ¿ok? Ahora vamos a agregarlo al otro marcador. Aquí sacamos, ingresamos donde está el marcador,
Con cuidado, tomo trapillo de abajo, ¿sí? Dejo la orejita, tomo trapillo, paso hacia adelante y tomo esta orejita donde estábamos haciendo las cadenas y tomo la orejita que pasé hacia adelante, así, para poder hacer un punto medio alto, ¿sí? Poder simularlo. Entonces tomo trapillo, paso por las dos, así. Miren, ahí se pudo hacer el punto medio alto. Y vamos a empezar a hacer puntos medios altos en todas las cadenitas hasta llegar a este otro marcador. Estoy llegando aquí a mis últimos dos puntos, el penúltimo, y aquí donde está el marcador vamos a hacer el último. Ahí. Y nuevamente hacemos las 55 cadenitas. 1, 2, 3. Terminé de hacer mis 55 cadenitas. Ahora vamos a unirlo aquí donde comenzamos. Ahí está el nudo corredizo. En la primera cadenita vamos a ingresar tomando las 2 hebras y hacer un deslizado. Así. Vamos a hacer una cadenita. Ahora vamos a hacer puntos medios altos en las siguientes cadenas. Aquí estamos llegando. Y vamos a hacer nuestro último punto medio alto en medio de estos últimos dos, ahí en la última cadena. Ahí. Ahora vamos a trabajar puntos bajos en las lomitas, atrás de las cadenas, del asa, ahí, en las lomitas. Puntos bajos. Ustedes pueden hacer deslizados si gustan, si la quieren más delgada, entonces solo toman la hebra de arriba y hacen deslizados en todas las cadenas, ¿sí? En este caso pues voy a hacer puntos bajos y vamos a dar vuelta en la primer lomita que se ve. En esta conexión por la parte de atrás está la lomita. Vamos a tomarla y vamos a hacer un punto bajo ahí. Seguiré haciendo los puntos bajos y regreso con ustedes. Ok, estoy en mi último nudito. Ahí. Ahí. Para hacer mi punto bajo. Así. Ahora vamos a hacer el deslizado. Aquí, miren, aquí hay un punto medio alto, 2 ahí, ¿sí? Pasando 2 puntos medios altos, aquí en esta cadenita vamos a hacer el deslizado. Aquí hicimos el último punto bajo en esta cadenita, entonces es 1, 2, 3 en la tercera cadena si lo vemos de este lado, y creo que es más fácil de visualizar así: un punto medio alto, el segundo, y adelante el segundo punto medio alto. Ahí vamos a hacer el deslizado. Ingresamos por la cadenita, apretamos un poco lo que es la orejita para que no quede muy floja, tomamos trapillo y hacemos el deslizado ahí, de esa manera, miren. Ahora una cadenita y vamos a empezar a hacer puntos medios altos en la siguiente cadena hasta llegar al otro lado. Estamos por llegar a los últimos 1, 2, 3 de este otro extremo para poder hacer lo mismo que el otro lado, o sea, los puntos bajos
en las cadenitas estas del asa. Últimos 2 puntos medios altos en medio y en esa cadenita, punto medio alto y puntos bajos en los nuditos de la parte de atrás. El primer nudito acá, aquí en la conexión, ahí está el nudito. Entonces vamos a hacerlo de igual manera los puntos bajos. Aquí estoy en mi última lomita. Ahí está. Vamos a aflojarla un poco. Ahí está. Y vamos a cortar. Si ustedes gustan más gruesa lo que es el asa, siguen nuevamente, hacen, recuerden, 1, 2, 3, después del segundo, ahí hacen el deslizado, una cadenita y hacen puntos medios altos hasta llegar al siguiente extremo y hacen puntos bajos si gustan o deslizados en sus asas. Pero yo lo voy a dejar hasta ahí. Ese es el grosor que quiero de mi asa. Y voy a cerrar. Vamos a cortar. Dejo bastante para poder esconderlo. Vamos a soltar acá. Y con la ayuda de la aguja lanera vamos a ingresar ambos hilos ahí, ok. Y de igual manera, ahí voy a conectar, voy a hacer la cadenita. Aquí está el nudo corredizo donde comenzamos. Este es el punto medio alto que simulamos, el segundo. Y después del segundo ahí en la cadenita vamos a ingresar, ok. 1, 2 y adelante el segundo en esa cadenita. Vamos a ingresar de esta manera. Y luego en la última cadenita aquí del asa formada, ingresamos en medio y salimos también por debajo de la lomita. Hacemos una cadenita así, que se forme igual que las otras, y luego escondemos. Ya escondí la hebra, miren, no se ve nada. Ahora vamos a esconder esta hebra del nudo corredizo, que fue cuando comenzamos el tejido de la esquina. Vamos a tratar de apretar y por acá ingresamos, tratamos que el nudito quede, ¿sí?, cubierto, o que básicamente se pierda con los puntos. No se ve nada. Estiramos bien el bolso, damos la forma, las asas. Aquí fue donde hice el cierre, los cierres de cada hilera. Entonces mi parte de enfrente va a ser acá, el otro lado. Aquí voy a agregar unos moñitos, siempre cortando del trapillo. En este caso le voy a agregar el rosado, que es más clarito y es más visible, del largo que ustedes gusten. Yo creo que ahí. Vamos a agregarlo ahí, como justo a nivel de ahí donde termina. Voy a agregarlo. Estiramos bien el trapillo. Hacemos un nudito. Esta hebra de esta manera, este trapillo hacia arriba, lo pasamos por debajo y hacemos el nudito. Y así de fácil hemos terminado nuestra cartera. ¿Qué te ha parecido? ¿Te animas a tejer la tuya? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete para más tutoriales y comparte este video. Nos vemos en el próximo proyecto.